Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de un programa de conciencia curativa biológica que llega con ustedes semana a semana aquí en un radio desde Puebla de Los Ángeles. Bienvenidos sean todos ustedes. Es un verdadero gusto y placer compartir con ustedes esta, esta emisión, esta emisión en un día un tanto caluroso, en un día en el que nos es grato recibir las venias del Señor, en el que pues muchos de nosotros estamos desde casita disfrutando de este programa. Dele like, dele su manita, compártalo con sus amigos. Es un programa para ustedes, un programa para llevar una luz de esperanza, una luz en el que cambie un poquito lo que está establecido, lo que está normado, lo que está hasta el día de hoy como verdad absoluta. Con esto podemos romper un poco, pues, ese paradigma, esa situación en la que nos vemos envueltos, en la que ya no hay más solución. Recuerda que estamos dando consultas aquí en la ciudad de Puebla, Los Ángeles, en la 7 Sur 2506, en la colonia Chulavista, 7 Sur 2506, en la colonia Chulavista, aquí en Puebla, México. Teléfono para que usted nos contacte, más 521, si va a colocar este número, va a llamar o va a mandarnos un mensaje fuera del país, más 521, y para todo México es 2221 400645. 2221 400645. Tenemos también otro número más, es 22 15 32 23 83. Nos puede solicitar la música de la nueva medicina del doctor Hammer, de la ciencia curativa germánica, la melodía Mi amada estudiante, que es una melodía que tiene efectos terapéuticos. Con todo gusto la compartimos. Mándenos un mensaje si está interesado en formarse en las 5 leyes biológicas. Estaremos dando cursos en el interior del país y también estaremos abriendo una plataforma para que usted se forme en esto que son las 5 leyes biológicas de mi maestro, el doctor Ricker Hammer. Bueno, pues el día de hoy quería compartir con ustedes un poquito de información sobre el cáncer. Es un tema muy interesante porque en especial queremos hablar del linfoma. Y hay dos tipos de linfoma. El linfoma, más o menos, eh, podemos definirlos en dos grandes grupos. El linfoma de Hodgkin, así literalmente, y el que es llamado linfoma no Hodgkin. Vamos a dar en este día lo que conocemos como linfoma de Hodgkin. Pero para entrar a esto, vamos a entender qué es el cáncer desde la medicina oficial, desde la alopatía, desde la definición establecida. El cáncer va a derivar de la palabra latina cangrejo, que en aquel entonces se consideraba que cualquier parte del cáncer se agarra como tenazas de una manera obstinada como el cangrejo. De ahí deriva el término de cáncer. De latín, el concepto de tumor viene de tumere, que es inflamación, crecimiento, que significa hincharse, agrandarse. Y neoplasia sí, viene de la composición de la palabra nuevo crecimiento. Ambos se refieren, o todos estos conceptos, a un crecimiento de una masa anormal de tejido que crece rápidamente, que crece independientemente, con la pérdida del control, sobre todo de una multiplicación acelerada, de un concepto en el que hemos pensado que se ha desquiciado el cuerpo, se ha vuelto loco y está haciendo mitosis celular indiscriminadamente. Vamos a tener un concepto dentro de la medicina convencional que se llama anaplasia, que significa la pérdida de las características propias de una célula cuando sufre
diferenciación de tejido, diferenciación tumoral. Y vamos a tener un concepto muy albergado, muy establecido, muy arraigado en las mentes de toda la humanidad y sobre todo de la ciencia médica, la llamada metástasis, que se considera una reproducción o una invasión o un crecimiento de cáncer fuera del lugar de donde se inició. Es decir, un cáncer a órganos distintos en el que se presentó lo que consideran como primario, es decir, donde se originó. Esto desde las 5 leyes biológicas, desde el descubrimiento del doctor Richard Hammer, hace ya más de 30 años, deja claro que había sido un dogma establecido desde hace 175 años por el médico llamado Rudolf Virchow. El doctor Virchow no solo se considera como el padre de la patología celular, sino también a él se le atribuye el concepto de la metástasis. Es el primero que tiene esa forma de tratar de entender en aquel entonces el por qué se presentaba cáncer en otros lugares. Y vamos, no hay que escandalizarse por equivocaciones científicas. Lo que sí es que después de los ya 180 años, sigamos metidos en un concepto que suena verdaderamente irracional científicamente hablando, que totalmente es incoherente, que no tiene la más posibilidad científica de tener un sustento, de tener algo que lo soporte, algo que le dé credibilidad. Definitivamente la metástasis no tiene ni pies ni cabeza, no tiene la forma de poder entenderlo. Y hay muchas razones. Al último, si nos da tiempo, vamos a hablar de la llamada metástasis. Tenemos otro concepto que se llama clonación, que tiene que ver con un concepto de cáncer originado de un solo abolengo, que prolifera formando un clon de células cancerígenas. Así está dentro de la medicina. Tenemos conceptos como autonomía, que tiene que ver con el crecimiento que no va a depender de las influencias bioquímicas o físicas ambientales. Va a darnos vamos a decir, una autonomía. Va a crecer por sí solo sin la influencia externa, ya sea bioquímica o ambiental. El cáncer no es una enfermedad única, es un proceso caracterizado por la proliferación de células descontroladas que conducen a diferentes formaciones, por ejemplo, a una masa tumoral, neoplasia, por ejemplo, a una úlcera carcinomatosa, por ejemplo, a células en crecimiento rápido de la sangre. Básicamente se dividen en estos tres diferentes: las úlceras carcinomatosas, los carcinomas, vamos a decirlo así, vamos a explicar, que se originan en el tejido epitelial, los sarcomas, que crecen a partir de mesénquima, de hueso, de músculo, los adenocarcinomas, que crecen de células de tejido adeno, y vamos a decirlo, los hematopoyéticos, van a estar ahí las linfomas, las leucemias, y esta neoplasia, este cáncer, vamos a entenderlo como una malignidad, como algo malo que pone en evidencia una amenaza contra la existencia del ser. Su crecimiento no es controlado. El tumor es capaz de invadir tejidos adyacentes, vecinos, o
diseminarse a sitios muy distales. Todo esto es concepto de la medicina muy arraigado, muy establecido. Iremos viendo que no es así, que, que no es como nos han pintado esta situación. Vamos a poner un ejemplo. Un tumor del tamaño de un dedo pulgar, imagínense un tumor del huesito de un chabacano, tiene aproximadamente 1.000 millones de células. Aunque un tratamiento con quimioterapia, que ya hablaremos de lo que pocos se atreven a decir que la quimioterapia no funciona, independientemente que sea radiado y que pueda eliminarse el 99.9% de células, quedarían no menos de 1 millón de células con una capacidad reproductora exponencial. Esto es que, de acuerdo a la medicina convencional, esto sería verdaderamente absurdo seguir tratando con venenos que no curarían de ninguna manera todo este tipo de patologías y enfermedades. Pero vamos a entrar un poquito ya de lleno a lo que es el linfoma. Está relacionado con todas estas patologías. No solo vamos a hablar del linfoma, sino todo este programa biológico va a estar relacionado con la inflamación o el crecimiento de ganglios linfáticos llamados adenopatías, lo que llamamos linfadenitis, lo que llamamos enfermedad de Pfeiffer, cualquier inflamación de vasos linfáticos o linfagitis, los llamados cánceres del ganglio linfático, el linfoma maligno, la enfermedad de Hodgkin, que es el tema de hoy. Todo este grupo de enfermedades vamos a poder entenderlo en este programa. Y tienen que ver todos con los vasos linfáticos, con los ganglios linfáticos. Por lo tanto, el linfoma de Hodgkin desde la medicina convencional se ha considerado como una proliferación maligna diseminada por células del sistema linfático, linforreticular, que compromete, según la medicina, fundamentalmente a todos los tejidos ganglionares, linfoideos, incluyendo al vaso, al hígado y a la médula ósea. Vamos a nuestra primera pauta, regresamos con ustedes, no se vaya, está muy interesante el programa, regresamos con ustedes. Por favor, compártalo, estamos hablando de linfoma de Hodgkin. Les mando un abrazo y seguimos, no se vaya, regrese con nosotros. Vamos a nuestra primera pausa, regresamos aquí con Ciencia Curativa Germánica con el doctor José Antonio Galicia González en Home Radio, transmitiendo pura energía. Vámonos. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos. Farmacia Homeopática Biomedic. Contamos con el más amplio surtido en laboratorios nacionales e internacionales. Contamos con material de acupuntura, medicina alternativa, oligoterapia, terapia floral, dinamizaciones, decimales, centesimales y un extenso surtido en tinturas. Teléfono 240-7482. Estamos en la 7 Sur 2506, Colonia Chulavista, aquí en Puebla, México. Farmacia Homeopática Biomedic, pequeñas dosis, grandes respuestas al cuidado de tu salud. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor José Antonio Galicia González, discípulo del eminente científico Dr. Ricker Hammer, creador de la ciencia curativa germánica. Te invito a la formación Bases de las 5 leyes biológicas que son el soporte de este gran descubrimiento y que permite entender el sentido biológico de cada uno de los procesos llamados enfermedad. Te llevaré a un recorrido a través de la evolución de la especie y la serie de adaptaciones
que tuvo que desarrollar nuestra especie para la supervivencia. Lo que hasta ahora habíamos denominado enfermedad son en realidad programas especiales sensatos y biológicos que tienen un fin determinado. Y estos procesos son en realidad respuestas biológicas para mantener la vida tanto como sea posible. Descubrirás que en el inicio de la enfermedad aparece después de un evento altamente traumático, sorpresivo y no compartido. Además, comprenderás que en la enfermedad la biología humana y la biología animal son completamente idénticas. Te invito a la formación Bases de las 5 leyes biológicas. Muy bien, regresando aquí con ustedes después de este corte en Conciencia Curativa Biológica, aquí en Home Radio, la radio número 1 del Internet en temas de salud alternativa. Muy bien, pues estamos compartiendo el descubrimiento del doctor Ricker Hammer, mi maestro, que se llama Ciencia Curativa Germánica y estamos hablando de las 5 leyes biológicas, pero en especial del llamado linfoma de Hodgkin. Los síntomas que vemos son linfadenopatías, significa que son crecimientos de las cadenas ganglionares. Algunas veces son indoloras, pueden estar acompañadas con fiebre, algo muy interesante que les dejo como un detalle. Pueden venir acompañados de sudoraciones nocturnas, pérdida de peso, no siempre. Vamos a ver que la pérdida de peso siempre se va a presentar en la primera fase de este conflicto, en la fase activa de conflicto. Hay bajo peso, puede haber cierta molestia como comezón en la zona de la inflamación, puede haber crecimiento del vaso, algo que llamamos esplenomegalia, y puede haber crecimiento de hígado, hepatomegalia. Es bien importante ver que estos síntomas pueden presentarse y el diagnóstico lo va a dar, el diagnóstico de linfoma de Hodgkin lo va a dar una biopsia. Una biopsia es cuando se toma un tejido del proceso en crecimiento localizado, se toma una muestra, una toma de tejido y se analiza, lo analiza el patólogo al microscopio y hace estudios de histopatología. Entonces, ahí ve efectivamente y hace el diagnóstico del linfoma no Hodgkin. Estamos hablando que que hay varios tipos de enfermedades que están involucradas y vamos a ver que el linfoma de Hodgkin, la enfermedad de Pfeiffer, las tumoraciones linfáticas, las adenopatías, las adenomegalias, los procesos de linfoadenitis, todos estos, vamos a decirlo así, que son parte del mismo programa y que van a estar relacionados con la misma hoja embrionaria. La hoja embrionaria es la hoja embrionaria media, regida por el mesodermo del cerebro, también que le llamamos sustancia blanca, y va a estar involucrado el ganglio linfático, el vaso linfático, es decir, el mesodermo nuevo. Este tejido está relacionado con la tercera ley, en el cual el doctor Hammer habla que hay una correlación entre el tejido embriológico, es decir, cómo está formado. El ganglio está formado de mesodermo moderno y está regido por una zona
la zona media del cerebro llamado mesodermo cerebeloso o sustancia blanca. Y vamos a tener en cuenta que la formación histológica que vamos a ver al principio, si uno pudiera hacer un análisis, acuérdense que hay una segunda ley, o la ley segunda nos dice que todo proceso de enfermedad tiene dos fases. Una fase en la que el conflicto está activo y otra fase en la que el conflicto ya se solucionó. Si nosotros pudiéramos analizar a nivel histopatológico la primera fase, encontraríamos un concepto que le llamamos necrosis, destrucción. Y si analizamos que la mayoría de las veces lo analizamos en la fase de vagotonía, que definitivamente sería una fase de curación, entendida desde las 5 leyes del descubrimiento del Dr. Hammer, encontraríamos aquí en la fase de curación un crecimiento celular en el cual le vamos a dar el diagnóstico de sarcoma, de lipoma, de linfoma de Hodgkin, un quiste con induración tardía, no importa si lo consideran benigno o maligno, es un crecimiento, va a depender de muchos factores para que el médico lo interprete. El foco de Hammer, el área donde vamos a encontrar una imagen en forma circular, en forma concéntrica, con muchos radios, en forma de diana, va a estar en la sustancia blanca del hemisferio cerebral contralateral a la zona que se desee ver. En la sustancia blanca, prácticamente va a estar en la parte superior frontal, la calota, después hombro, brazos, cuello, toda la columna vertebral va a estar en toda la sustancia blanca. Al último vamos a tener la pelvis y las extremidades, es decir, toda la sustancia blanca vamos a tener a la estructura de huesos y ganglios linfáticos. Y los microbios, los órganos regidos por el mesodermo cerebral en la fase activa de conflicto, hacen necrosis o osteólisis, que posteriormente serán restituidos ya sea por bacterias o micobacterias, primero por un proceso de abscesificación para terminar por una restitución cicatrizal mediante tejido de granulación. En el osteosarcoma, este efecto es el formador del callo. La manifestación que vamos a tener en el órgano, en la primera fase, en la fase simpaticotónica, en la fase en la que el conflicto lo tenemos activo, vamos a tener una necrosis del ganglio linfático, vamos a tener un agujero, un hoyo, dice el doctor Hammer, un queso, lo partimos, un queso gruyère, y vemos trabéculas, espacios. Y en la fase de vagotonía, de curación, la manifestación, vamos a tener el linfoma de Hodgkin. Esto es bien importante porque podemos dejar de tener pánico ante un diagnóstico así. ¿Cuál es el conflicto biológico relacionado con el linfoma, no Hodgkin, todas las patologías de ganglio linfático? Tiene que ver con una desvalorización, o como le llama Hammer, CAT, conflicto de autodevaluación. No es tan grande como en el conflicto relacionado con los huesos, una gran desvalorización. Acá puede ser una desvalorización de menor intensidad que va a afectar a los ganglios correspondientes a una parte simbólico a la zona de la estructura del esqueleto en el cerebro medio. La cadena de los ganglios linfáticos corresponde a una parte del hueso, de acuerdo a la investigación del Dr. Hammer. En este caso de desvalorizarse, de una manera mediana, vamos a decirlo así, va a afectar a los ganglios linfáticos, y en caso de que sea una gran desvalorización, va a afectar a la estructura de los huesos. Este conflicto de desvalorización va a estar relacionado, igual que la estructura de los huesos, a cada zona
del hueso, de la zona de los huesos, por ejemplo, el cuello, tiene que ver con una desvalorización de tipo intelectual, con una desvalorización de injusticia, o sentirse enfermo de un lugar. Por ejemplo, baja autoestima o minusvalía o desvalorización por sentirse enfermo en una mujer, por ejemplo, tener cáncer de seno, y los ganglios linfáticos van a estar presentes ahí como parte del proceso. Pero entendamos, también está relacionado con una situación de no poder transportar, una situación, algo relacionado con el drenaje, con no poder limpiar algo. El doctor Hammer hablaba en el ganglio linfático de un conflicto de derrumbamiento relacionado a la autoestima. Es decir, se sienten derrumbados por estar enfermos, con cáncer, por ejemplo. Y en la fase activa del conflicto va a haber disminución celular. En la fase de curación va a haber un crecimiento celular. Ese crecimiento celular que ya está en la fase de vagotonía, que ya está en la fase de curación, lo vamos a interpretar desde la medicina oficial como un crecimiento anómalo, maligno, y que está poniendo en riesgo la vida de ese ser humano, y que tiene desde esa óptica un cáncer que lo tiene amenazante. Desde el descubrimiento de las 5 leyes, el doctor Hammer explica que este tejido, después de un tiempo que crece, va a dejar de crecer y se va a degradar. En caso de que haya bacterias, lo va a abscesificar, lo va a degradar a través de pus. En caso de que hubiera micobacterias, también va a ser una necrosis caseificante. Y en caso de ausencia de micobacterias y bacterias, se va a encapsular, se va a fibrosar. Este crecimiento es lo que hemos interpretado como un cáncer, como un linfoma de Hodgkin. En realidad se trata por lo general de este concepto de drenaje, interpretados de la medicina, de la nueva medicina germánica, es por lo general un miedo de poseer un tumor que nadie quiere y que no desea tener y que necesita drenarlo. Hay un descubrimiento científico muy interesante que la medicina biológica rescata. El doctor, mi maestro Helmut Heim, demuestra científicamente que el sistema de drenaje, de limpieza, las toxinas abajo de 10.000 Armstrong pasan vía venosa capilar. Las macromoléculas, las toxinas arriba de 10.000 Armstrong, pasan vía venosa linfática. Perdón, vía linfática, vía sistema linfático. Y que esos van a depositarse a los ganglios. Entonces, cuando vemos un paciente con un cáncer, es porque está y tiene, junto con ese tumor de mama, tiene ganglios presentes, o bien es parte de un sistema de degradación, un proceso de tumoración, ¿sí? Que se está necrosando y hay gran cantidad de células que se están yendo al detrete, al drenaje, o bien el paciente quiere sentirse limpia de ese proceso tumor y en sentido figurado no puede deshacerse de esa carga pesada, no puede deshacerse de eso que considera mal o molesto, no poder limpiarse de algo. Esas es las dos vertientes del tema lo constata la medicina biológica con este descubrimiento, de ese sentido de sentirse desvalorizado por no poder quitarse eso. En la fase de conflicto activo, ya explicábamos que experimentan, el doctor Hammer explica que hace una especie de hoyos, de agujeros, una necrosis, que bajo el microscopio estos ganglios se asemejan a un queso francés llamado queso Gruyère. Esto es, hay una pérdida celular, hay una necrosis en los ganglios en la fase activa de conflicto, mientras el conflicto esté presente. Estos agujeros, como este queso francés o suizo, a menudo pasan inadvertidos, no hay dolor. Cuando el conflicto se percibe de manera local, solo se ven afectados ganglios linfáticos locales.
en caso de que sienta un conflicto generalizado, puede verse afectado ganglios linfáticos de varias partes del cuerpo, incluyendo zonas cercanas al vaso. El vaso tiene que ver con un conflicto de tener enferma la sangre, de desangrarse, de hemorragia. Ya platicaré en otro momento este concepto de vaso. En la fase del conflicto ya de vagotonía, ya de curación, ya cuando la paciente o el paciente ha resuelto su conflicto biológico, aparece lo que conocemos como adenomegalia, que sería desde las 5 leyes descubiertas del Dr. Hammer, leyes porque son reproducibles en el 100%, no existe la manera de que se equivoquen, es una manifestación curativa. Los agujeros se van a rellenar nuevamente, por lo que aparecen células en mitosis, ojo, inofensivas, no metastásicas. Esto no sucede de ganglios afectados por una infección o absceso, que aumentan en tamaño por estar sobrecargados y que son considerados como benignos, por no presentar mitosis, es decir, de alguna manera se degrada y aparece este proceso. Esto quiere decir que lo que llamamos enfermedad de Hodgkin es en realidad un ganglio en fase de curación, en el cual va a haber edema, pero va a haber también mitosis. Si no hay mitosis, se considera benigno. Se considerará que es un ganglio que no está amenazante a la salud de ese ser. Por lo tanto, esta regeneración por división celular, llamada mitosis, en ganglio linfático, etiquetada como linfoma de Hodgkin, es una fase de curación de este tejido, es un mecanismo de reparación. Aquí será el diagnóstico maligno de enfermedad de Hodgkin, inflamación de los ganglios linfáticos con concepto de metástasis al ganglio. Aquí va a haber dolor del ganglio, va a haber hinchazón, puede haber enrojecimiento. En caso de que exista, ya lo he platicado en otras pláticas de radio, en otras charlas, en caso de que exista el síndrome de túbulos colectores, que significa tener un ganglio linfático en fase vagotónica de curación y tener un conflicto activo de colectores, de desarraigo, que es el mismo, de abandono, de soledad, de sentirse expulsado, excluido, de no tener sentido, desorientado. Entonces, vamos a tener este en fase activa y este en fase de curación, va a pasar un síndrome, y este síndrome va a hacer que los ganglios linfáticos sigan siendo muy grandes, a pesar de que entró ya en la segunda fase B, que sería la reducción de ese crecimiento. Tendríamos ganglios muy intensos, a pesar de, o que serían de mayor intensidad, tendríamos verdaderas tumoraciones, desde el tamaño de, se me ocurre, una toronja en el cuello, donde se siente esa incomodidad y esa amenaza. ¿Cuál es el sentido biológico? Y esto es bien interesante. Primero, este es un tejido que llama el Dr. Hammer un tejido del grupo de lujo. La función de disminuir, de degradar, de reducir en la fase primaria, en la fase simpaticotónica, el sentido de lo biológico lo vamos a encontrar en la fase vagotónica o en la fase de curación, donde por ese crecimiento celular va a haber un refuerzo y un aumento de ese ganglio linfático, va a haber un aumento de su capacidad, va a haber un refuerzo de ese sentimiento de valía. Esto es bien interesante porque podemos entender que la naturaleza no falla, la naturaleza no se equivoca, la naturaleza tiene programas de verdadera supervivencia que los hemos malinterpretados a la luz de una medicina pues que no tenía
esta investigación del doctor Hammer y que permite poder desmenuzar de la paja y sacar lo más importante. Hay que hacer una observación, hay que tener en cuenta, muy importante, el concepto de lateralidad. Tener en cuenta el lado madre-hijo de la pareja para determinar la búsqueda del conflicto biológico. Es importante sacar una tomografía para buscar los focos de Hammer, buscarlo desde la parte superior, media e inferior del cerebro medio, de la médula del cerebro, del mesencéfalo, para ver el área que se impactó y que coincida con aquello que estamos viendo. De manera que aquel paciente que ha sido diagnosticado con linfoma de Hodgkin, le estoy compartiendo que de acuerdo a la investigación científica de las 5 leyes biológicas del doctor Ricker Hammer, esto sería un crecimiento celular que no pondría en riesgo su vida, que tendría que decidir él que el camino a elegir. Hay muchos otros sistemas médicos que pueden ayudar a la inflamación de los ganglios, como es una homeopatía seria, una homeopatía unicista, encontrar remedio más idóneo. La acupuntura podría ser una terapéutica que pudiera ayudar a ese proceso inflamatorio. Hay una técnica de compresas de aceite de resino que en otro momento les compartiré cómo el aceite de resino penetra, estimula el drenaje, estimula el recorrido, la facilidad del líquido linfático, del sistema linfático, se inflama el ganglio. Y creo que el barro podría ser, si hay un proceso rojo congestivo, una terapéutica. Pero aquí lo más importante es buscar el origen del conflicto biológico, estar sin miedo, sin angustia, sin pánico, entrar a meterse a investigar este tema, que no solo crean a este médico que busca llevar a ustedes un mensaje diferente, que se pongan a investigar y que busquen en su medio local algún médico que practique la ciencia curativa germánica, que ha dejado este gran legado a la humanidad y que tuve la fortuna humildemente de ser su alumno. Con esto me despido mandándole un abrazo donde quiera que esté a mi maestro, el doctor Ricker Hammer, a todos ustedes por acompañarme en esta emisión, en esta nueva emisión de Conciencia Curativa Biológica. Recuerde que estamos dando consultas vía online en algunos casos. Si son fuera del país y no hay otra opción, adelante. Más 52 1 22 21 40 06 45. Para que le compartamos la música o la melodía del Dr. Hammer, para informes sobre la formación de las 5 leyes biológicas y para agendar alguna cita o una consulta vía online, más 52 1 22 21 40 06 45. Y les doy otro número. Este otro número es más 52 1 22 15 32 23 83. Recuerde que estamos en la ciudad de Puebla, 7 Sur 2506, en la colonia Chulavista. 7 Sur 2506, en la colonia Chulavista. El teléfono para que usted contacte en Puebla, 22 22 40 74 82. Y con este mensaje me despido. Lo importante es no tener miedo, tener una actitud totalmente positiva, segura, confiable, levantarse con el mejor de los ánimos, con la fuerza y la fortaleza y seguridad de que va a salir adelante y sobre todo compartiendo mucho amor, mucha calidez, mucha sensatez a todos los que están con nosotros. Un abrazo y hasta la próxima. Conciencia Curativa Biológica, aquí en Home Radio, transmitiendo pura energía. Vámonos.